de la comunidad bíblica. Entonces, ¿se acuerdan la semana pasada de qué hablamos? Algunos. ¿Sí? ¿De qué hablamos, Michael? Rodo, ¿de qué hablamos? Del tabernáculo, de la presencia de Dios. Sí. Les acabo de decir ahorita, recuerden que estamos en la presencia de Dios, que necesitamos forzosamente la presencia de Dios en nuestra comunidad bíblica, porque si no está la presencia de Dios en nuestra comunidad bíblica, no tiene sentido nada, ¿verdad que sí? Entonces, ¿se acuerdan que vimos el tabernáculo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Llenó la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo llegó la presencia de Dios ahí en el tabernáculo? Exactamente, era simbólico, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, dice que la nube era un símbolo de la gloria de Dios, era simbólico. No veían a Dios físicamente, pero sí se sentía, se veía por la presencia, la gloria de Dios cubría ese lugar, ¿verdad? Entonces, la nube, también notamos la semana pasada, recuerden que la nube había sido un símbolo, como les digo, de la gloria de Dios, que había guiado a los israelitas. ¿Se acuerdan que también vimos que los guiaba? Donde ellos iban, iba la presencia de Dios, iba esa nube, ¿verdad? Entonces, ya terminamos nuestra clase ahí y vimos que la presencia de Dios llenó el tabernáculo y ahí se glorificó Dios, ¿verdad? Pero noten esto, que unos 500 años después, ¿sí? Los israelitas construyeron un templo en Jerusalén. ¿Quién hizo ese templo? Salomón. Exactamente, Salomón, ¿verdad? Y eso fue como unos 500 años después aproximadamente, después de que llegó la gloria de Dios y se posó en nube ahí en el tabernáculo. Entonces, ahí los israelitas, por medio de Salomón, construyeron un templo, ¿sí? Entonces, ya cuando construyeron el templo, ya eso reemplazaba, ¿sí? El tabernáculo, ¿verdad que sí? Entonces, claramente vemos que ya en el templo ya era un lugar permanente, ¿verdad? Ya iba a ser permanente en el que ya los israelitas podrían reunirse con Dios ahí en ese templo, ¿sí? Y entonces vamos a ver ahorita qué ocurrió en la oración de Salomón, ¿sí? En la oración de Salomón cuando dedicó ese templo. Y yo me imagino que Salomón también hizo lo mismo, las mismas preparaciones, ¿verdad? Con tanto amor preparando el templo, ¿verdad? Entonces, ¿han leído algunos Primera de Reyes, Segunda de Reyes? Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Entonces, o sea, está padrísimo, ¿verdad? Cómo Salomón llegó hasta ese punto, hasta la preparación ya de inaugurar el templo también, ¿verdad? Y todo el capítulo de Primera de Reyes 8 habla de toda la oración larguísima que Salomón hace a Dios, para en ese momento poder llegar a inaugurar el templo también. Entonces, ahorita lo vamos a ver nosotros mismos, ¿sí? Vamos a leer Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3. A ver, Mari, léelo fuerte y claro. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Cuando vieron todos... Ahí, Mari, ahí. Hasta ahí. ¿Notaron ustedes cuando Salomón acabó de orar? Descendió fuego de los cielos. Y es que en Primera de Reyes les decía, nos dice que Salomón hizo una oración tan larga, ¿verdad? Pidiéndole a Dios. Y noten ustedes que el Señor escuchó a Salomón, porque lo escuchó cuando Salomón acabó de orar. ¿Qué notamos aquí? Salomón tuvo ese gran privilegio. ¿Cuántos no quisieran tener el privilegio de dedicar un templo? ¿Verdad que sí? Amén. Salomón tuvo ese privilegio. Su papá, anteriormente David, se encargó. ¿Se acuerdan que David quería construir el templo? ¿Y qué le dijo Dios? Que no podía, ¿verdad?
Sí, es como que el Señor le dice, sí, David, yo sé, tú quieres construirme el templo, pero tú no puedes. Tenía sus manos. Exactamente. Sus manos estaban manchadas de sangre. Pero ve la intención de David de quererlo hacer él, ¿verdad? Entonces, les digo, David quería, pero el Señor le dice, no, David, lo siento, es tu deseo, yo sé que sí, pero tú no. Va a ser tu hijo. Va a ser tu hijo el que lo va a dedicar, y qué bendición de Salomón que él tuvo la bendición de construirlo, ¿verdad? Y no obstante de construirlo, sino de dedicarlo también. Entonces, vamos a ver ahorita aquí, Primera de Reyes, Beto, Primera de Reyes, o ¿quién tiene Primera de Reyes? Capítulo 3. Capítulo 3. No, el 3. Ajá. Ok. ¿Qué versículos? Vas a leer Primera de Reyes capítulo 3, versículo 11. Antes de que lo lean les quiero decir algo. ¿Qué privilegio tuvo Salomón? Porque los que han leído, Salomón tuvo el privilegio de que Dios lo escuchara, le oyera su oración 2 veces. 2 veces. Primero, lo bendijo Dios a Salomón en su persona, y ahorita vamos a ver en su primera oración y en su primera bendición que le da Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. A ver, el que lo tenga, Primera de Reyes, capítulo 3, 11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Amén. ¿Notan ustedes? O sea, Salomón tuvo el privilegio de que Dios lo escuchó su oración, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo fue la otra vez que lo escuchó, porque la Biblia nos habla de que Dios escuchó a Salomón 2 veces. Aquí lo escuchó una vez y lo bendijo en su persona. En su oración de Salomón, Dios lo escucha y lo bendice en su persona, en lo que acaba de leer mi hermana Jackie. Ahora vamos a ver cómo en la segunda vez que lo va a escuchar Dios, Dios hace un pacto con Salomón. O sea que Dios escuchó a Salomón 2 veces. A ver, Segunda de Reyes 9, 3, Alberto. A ver, 9, capítulo 3. Capítulo 9, versículo 3. Y le dijo Jehová, he oído tu oración y tus ruegos que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Amén. ¿Ya vieron? Le vuelve a decir, yo he oído tu oración. 9:3. Primera de Reyes 9. Tres. Vuelve a leer, Alberto. Primera de Reyes. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, pero para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Amén. ¿Es Segunda de Reyes 9? No, Primer libro de Reyes. Claramente vemos aquí en estas 2 que acabamos de leer que Dios escuchó a Salomón en dos ocasiones, y en las 2 le contestó. En la primera que vimos es que Dios escuchó a Salomón, y verdad que le dice que lo va a bendecir en su persona. Pero aquí en la otra que leímos, aquí Dios está escuchándolo, pero también haciendo un pacto con él. O sea, Dios escucha, Dios nos oye nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, porque todo, como les decía desde un principio, todo el capítulo 8 de Primera de Reyes trata de que Dios está orando al Señor. Es una oración muy larga de Salomón. Entonces Salomón está orando al Señor, Salomón está orando al Señor, y posteriormente en el capítulo 9, Dios le contesta la oración y hace el pacto con él. Pero después de esa larga oración de Salomón, notemos, léanlo en la casa todo el capítulo 8 de Primera de Reyes para que vean ustedes qué tipo de oración era la de
Salomón hacia el Señor. Cuando lo están leyendo, perdón hermano, Sí, a veces pastor. necesitan enfocarse porque están leyendo y pierden la noción de que es una oración. Amén. O sea, que están leyendo y de repente olvidas que lo que estás leyendo es una oración. Es una oración. Exacto. Y es una oración contestada Ujú. y compacto. Entonces, hay que aprender de la oración de Salomón, ¿sí? Amén. Y como les digo, ahí mismo le dice, ya oí tu oración, me está confirmando, tu oración la he escuchado. Entonces, como les digo, en la primera vez Dios le dice, ya te oí, sí, ya oí tu oración, te voy a bendecir, sí, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza, porque el Señor se agradó de la oración de Salomón, ¿sí? Todavía le dice, no habrá nadie, no habrá rey como tú, ¿sí? Nadie se va a comparar a ti, nunca, imagínense. Yo creo que hasta el día de hoy no habrá otro como Salomón, ¿verdad? Excepto ¿quién? Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí claramente vemos en lo que leímos que el Señor le dice, yo te he oído, yo te he escuchado. ¿Ves? Eso no les da algo aquí en el corazón. Dice, bueno, el Señor nos escucha. El Señor es un Amén. Dios que nos oye, es un Dios que nos ve. Así Como es. dice la palabra en Génesis. ¿Sí, pastor? Y también hay que ver cómo él oró y por qué Dios le contestó así. Exacto. Porque él pidió algo que a Dios le agradó. Porque Exactamente. ahí en el capítulo anterior, que dijo, por cuanto no pediste por tus enemigos, Exacto. porque no pediste riquezas y por eso, o sea, él pidió algo que dijo Dios, por cuanto tú pediste sabiduría para poder, Exacto. y se la dio. El Señor se agradó de la oración de Salomón. Entonces, hermanos, ¿qué tipo de oración? Yo les pregunto a ustedes, concienticemos cada quien, ¿qué tipo de oración haces tú? ¿Qué tipo de oración le hacemos al Señor? Porque es de pensar, ¿verdad? Por eso lean la oración de Salomón. Vamos a anotar por qué a ese hombre sí lo escuchó Dios. Yo pienso que estamos en posición muchos, ¿verdad? De que también por si escuchó a Salomón nos puede escuchar el Señor a nosotros, ¿verdad? ¿O creen que nada más fue la bendición No. para él? No, tenemos que creer que también nosotros podemos recibir esa bendición, ¿verdad? Cada día deberíamos de orar así, ¿verdad? Como Salomón, ¿verdad? Pero como decía el pastor, ¿cómo fue la oración de Salomón? Nuestra oración debe de ser siempre cargada de motivos sinceros. ¿Cómo más debería de ser nuestra oración? Con De humildad. agradecimiento, Exactamente, de arrepentimiento. de arrepentimiento. O sea, hay que notar cómo vamos a orar, cómo va a ser correcta nuestra oración ante el Señor, porque podríamos hacer una oración muy larga, con mucha palabrería, como dice Jesucristo.